Quisiera decir una sola palabra que interrumpa lo que el Señor nos ha dejado. Y si hemos escuchado santo, 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 tenemos que leer Isaías 6. No podíamos tener mejor introducción que este himno al final, que nos transportó de alguna manera la experiencia fantástica que vamos a tener cuando le podamos ver cara a cara al Señor. Son adelantos del cielo, queridos. Y yo quisiera comenzar a desarrollar el tema de esta noche, nuestro tema 6, pasión diferenciada, con el capítulo 6 de Isaías. Esta es una de las lecturas bases. Isaías capítulo 6. Versículo 1. Dice la palabra de Dios así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombres de inmundos labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: henme aquí, envíame a mí. Segunda carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Si usted no trajo Biblia, alguien gentilmente va a mirar al costado y le va a ofrecer la palabra, que bendice solamente con leerla, aún sin un solo comentario. Nuestro tema 6 en esta noche es pasión diferenciada. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esta es la última voluntad de un hombre que con media sentencia de muerte escribe a su hijo espiritual, y las palabras salen del corazón de un siervo tremendo, a un hombre que va a ser utilizado por Dios. Y a través de los almanaques de la historia nos llega a nosotros y dice la palabra de Dios así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y un último pasaje en un versículo que es muy conocido por todos nosotros, Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24,
versículo 11. Y 12. Dice la palabra de Dios así: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nuestro tema es más pasión, pasión por las almas. Hasta aquí nuestros primeros 5 mensajes fueron mirando para adentro. A partir de ahora todos los mensajes van a ser mirando para afuera. Miren, queridos jóvenes, la juventud latinoamericana es tragada por el infierno. En mi país es un cóctel diabólico de droga, paco, alcohol, prostitución y violencia que se come la juventud argentina. Un profesor de educación física escribía en un artículo del diario de mayor tiraje en mi país, un artículo que era Jóvenes Violentos. Y él decía como docente: cuando echamos un joven, un adolescente del colegio, literalmente lo mandamos para que muera. Cuando están armados, tienen la concepción de que su vida no vale nada. Entonces dice: si mi vida no vale nada, la del otro tampoco vale nada. Y están dispuestos a matar o morir. Y agrega: la única chance para esos jóvenes es el colegio. Por eso no los queremos echar. Yo me voy a permitir corregir a ese profesor. La única chance para esos jóvenes es Cristo. No hay otra. Cuando hablamos de pasión, evidentemente miramos todas estas circunstancias que nos rodean y nos damos cuenta que nuestra juventud está siendo terriblemente engañada por Satanás. Lo que ustedes tienen ahí es una obra macabra de un sistema que aparta a la juventud para quitarle todo. Este artículo salió de una de las tragedias que ocurrió no tan lejos de aquí, en Rosario del Tala, en la frontera de Salta, donde un grupo de adolescentes, incentivados por una inspiración diabólica en la web, se ajustaban con bufandas para llegar a perder la respiración y tener una adrenalina especial, y hubo más de 7 muertos, mezclado con prácticas diabólicas, adolescentes que llegaron a esta locura solamente impulsados por alguien que está tratando de quitarles todo el futuro y los sueños. La pregunta que uno se hace es: ¿qué respuesta tiene la iglesia? ¿Y qué nos está pasando que nos falta tener pasión por Cristo y por las almas? Cuando uno habla de pasión, está hablando de algo que domina la vida. El doctor James Denis escribe en su libro diciendo: toda vida que merece ser biografiada ha tenido una pasión dominante. Y en esa pasión se le han consumido los mejores años de su vida. La pregunta que debemos hacernos en esta noche es si nuestra pasión es Cristo. O si hay algo que consume nuestros deseos, es el centro de nuestra vida y reemplaza al Señor. Cuando uno va a la iglesia primitiva, descubre que había en ellos una pasión que estaba más allá de la muerte. En realidad, ser un mártir de Cristo, un martus, esa es la palabra latín de donde sale el concepto de testigo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que estuvo dispuesto a morir por el Señor. Era el concepto de entender que si era necesario, daban su vida por el Salvador, con tal de vivir y cumplir el cometido de hablar de Cristo a todos los que se pierden. Evidentemente algo nos pasa, que esa pasión se nos fue. Pero yo no quisiera tener en esta noche una visión negativa. Quisiera hablarles de 4 verdades que Pablo le escribe a Timoteo para recuperar la pasión. Seguramente viniste a esta conferencia nacional Tarija 2010 de Bolivia con pasiones extrañas, con realidades que han consumido tu corazón y tu vida. ¿Cómo recuperar la pasión por Cristo? ¿Cómo recuperar la pasión por las almas? ¿Cómo volver a ser un pueblo como el pueblo primitivo, que nada nos puede llegar a callar en este tiempo final que nos toca vivir? Pablo escribe en Romanos diciendo: la noche está avanzada. Y si bien habla de que la mañana del retorno de Cristo viene, esto es un concepto mucho más general, porque la noche y las tinieblas
se ciernen por este sistema y la única luz que queda son los jóvenes que estén dispuestos a decir, Señor, en esta noche aquí está mi vida, quiero que la pasión por Cristo vuelva a nacer. Pablo escribe a Timoteo aquí y le da 4 principios o 4 razones para recuperar la pasión por las almas. Vamos a verla en esta noche, ponela completa. En primer lugar, frente al posmodernismo, predica a Cristo tu pasión. En segundo lugar, frente al pasotismo, ya le voy a explicar qué es eso. Predica a todos con compasión. Frente al conformismo, predica por la fe con una nueva visión. Y frente a nuestros temores, predica con tu vida frente a la gran rendición. Vamos en primer lugar, la primera de estos llamados que Pablo le hace a Timoteo en esta segunda carta, predica a Cristo tu pasión. En Mateo capítulo 24, versículo 11, el Señor dice que el amor de muchos se enfriará. Aquel discurso de Mateo capítulo 24 tenía como auditorio un pueblo judío, pero era el tiempo final de lo que va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada y los judíos tengan que enfrentar la realidad de la gran tribulación donde se va a levantar el anticristo. Y Jesús habla una y otra vez de las señales que preceden a ese momento. Y una de las señales de ese tiempo final, antes del advenimiento del hijo de perdición, el mismo anticristo, es que el amor de muchos se enfriará. ¿Saben que en la Biblia uno descubre que hay una profunda relación entre la pasión y el amor al Señor? Es decir, cuando hay ausencia del amor al Señor, hay ausencia de pasión. Cuando aquí dice frente al posmodernismo, miren, yo no les puedo leer todas las características del adolescente posmoderno, pero si yo tuviera que resumírsela en un estudio, habla claramente de que en este tiempo que está viviendo los adolescentes, en este posmodernismo, la vida tiene un eje en sí mismo. En la concepción de la vida es que todas las responsabilidades van a venir después, que hay una fiebre de autosatisfacción, de pasarla bien, de no comprometerse. Y en medio de todo eso, la pasión por Cristo encuentra un fuerte choque para poder descubrir de qué manera puede volver a surgir esa pasión. Uno de los hechos significativos en la iglesia primitiva es que los cristianos estaban magnetizados por el amor de Cristo. Nada podía cerrar sus bocas, de tal manera que por amor de Cristo tenían la pasión puesta en poder compartir el evangelio y rescatar todas las personas que puedan del infierno. Probablemente si yo te hago una pregunta en esta noche, ¿cuál fue la última persona que le hablaste de Jesús? ¿Cuál fue el último momento que pudiste llevar a una persona a los pies de Cristo? ¿A cuánto le pudiste testificar la última vez? Quizá tengas que buscar para atrás y te das cuenta que en tu corazón y en mi corazón se ha apagado esa pasión. Ahora uno va y encuentra, por ejemplo, en los escritos de Pablo. Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor era el eje de la pasión. Por ejemplo, uno va a 1 Juan y Juan escribe en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. El vivir por Él, esta pasión era una respuesta del amor de Dios. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 14, el apóstol resume todo este concepto diciendo, el amor de Cristo nos constriñe. La idea es, el amor de Cristo no me deja alternativa. La idea es, el amor de Cristo me va llevando por un camino del cual no me puedo mover y es la pasión para vivir por Él y para compartir la palabra y el evangelio. Ahora, cuando nosotros miramos nuestros corazones, tal vez nos damos cuenta que necesitamos tener un encuentro personal, ya no como Cristo como Salvador, pero como el que tuvo Isaías. Cuando Carlos cantaba sin música y a capela, santo, 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 yo trataba de pensar de qué manera este pasaje de Isaías 6 lo vivió el profeta. Porque en realidad el profeta iba a ser llamado para salir a predicar al pueblo, pero Dios sabía que su corazón no latía con el corazón de Dios. La única manera que este hombre salga a decirle a un pueblo que estaba de espaldas a Dios es tener un encuentro renovador, fresco,
donde el amor de Dios lo cautive de tal manera, donde de su interior salgan todas las frialdades, los pecados ocultos, y esté listo para ser lanzado. Si mañana cambiamos el programa y decimos mañana lunes todo el mundo a las 10 de la mañana salimos a testificar por todo el centro de la ciudad, probablemente muchos de los que están aquí se escondan, busquen un programa y no quieren hacerlo. Para algunos se va a convertir en una gran obligación. El punto es que tal vez no hemos encontrado a Cristo como el motor para vivirlo. Isaías necesitaba tener roce celestial. Y probablemente es lo que necesitemos muchos de nosotros en esta mañana. Allí está el siervo y la visión de un Dios 3 veces santo. La primera fotografía que le llega es su indignidad. Cuando él ve al Señor dice, soy hombre muerto, porque soy un hombre del pueblo, un hombre de pecador. La santidad del Señor le refleja la realidad de su miseria. Qué grave que es cuando un creyente olvida lo que realmente es. Por eso Pedro escribe en su segunda carta y dice que aquellos que olvidan la purificación de sus antiguos pecados tienen la vista corta. Es la idea de un creyente que no ve al que se pierde, que pasa al lado del samaritano, como hicieron este día que hicieron la representación, y no se le mueve nada. Tiene sus compañeros de colegio que se van al infierno, no pasa nada. Ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Ha olvidado del pozo, del barro donde metió la mano el Salvador. Ha olvidado del lugar de gloria donde Dios nos lleva. Y entre aquel lugar de gloria y el pozo donde nos sacó, hay un trayecto en el cual tú y yo tenemos que ser una antorcha. ¿Qué pasa que nuestra boca se ha cerrado? ¿Qué pasa que nuestro corazón se ha oscurecido? Necesitamos en esta noche tener un encuentro como el de Isaías. Claro, ve la gloria del Señor, ve la pureza de Dios, mira su pecado y dice, Dios así no me puede usar. Pablo escribe a los Gálatas en capítulo 1 y dice, habiendo yo sido antes injuriador, perseguidor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe? Yo me imagino el apóstol, cuando después de ese encuentro camino a Damasco, en esta galería de hombres de la Biblia que tuvieron la luz, la bendición y el privilegio de ver al Señor en su gloria, y llega e inmediatamente empieza a predicar la voz del enemigo en su oído diciéndole, y vos vas a predicar a Cristo. Vas a abrir la puerta de una casa donde antes fuiste y a un chico le quitaste el padre y lo pusiste preso y ahora le hablas de Jesús. Vas a ir a las ciudades y van a estar los ojos acusadores de aquellas mujeres que vieron cómo con violencia maltrataste sus vidas y a sus hermanos en la fe. La única manera que ese hombre se quite de esa indignidad es tener un encuentro tan transformador como lo tuvo en el camino a Damasco, en el cual puede llegar a decir, por lo que yo era, Dios me ha dado un privilegio tremendo y no puedo callar. Inmediatamente vuela el querubín con un carbón encendido, toca los labios del profeta y tu pecado y tu culpa son quitadas. El hombre siente que la carga y el alivio viene y inmediatamente empieza a sentir el latido de Dios. Acá hay un secreto de oro. Nunca va a haber pasión en tu vida mientras permanezcan los pecados ocultos enfriándote el alma. ¿Por qué Jesús dijo en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará? Porque es la iglesia que deja de ver a Cristo. Es la juventud que está amando y abrazando el mundo y los pecados. Nunca se te va a mover nada, a menos que en esta noche puedas decir, Señor, quita todo eso. Y empieces a sentir el latido y el corazón de Dios restaurando tu vida. Allí vas a poder decir que el amor de Cristo me constriñe y voy a poder predicar a Cristo mi pasión. Me temo que alguno de nosotros somos como el hermano mayor de aquel padre y de la historia del hijo pródigo. Entre las muchas cosas del hermano mayor, el que estaba perdido volvió y él no se dio cuenta. Y algunos estamos en la iglesia como el hermano mayor, preocupados por niñerías, por cuestiones que no trascienden, peleándonos entre los hermanos por cuestiones que no tienen ningún valor, mientras hay hijos pródigos que necesitan el amor y la restauración del Señor. Predica Cristo tu pasión. Dice un autor, nunca pesará sobre nuestras vidas
un mundo en tinieblas hasta que podamos ver al mundo como Dios lo ve. Miren, necesitamos tener un encuentro renovador en esta mañana para que la pasión de Cristo pueda volver. Pero en segundo lugar, frente al pasotismo, predica a todos con compasión. Le dice Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Martin Luther King decía, no me extraña la maldad de la gente perversa, lo que no me deja de sorprender es la indiferencia de la gente buena. Miren, este insta a tiempo y fuera de tiempo tiene mucho que ver con el pasaje que leímos de Proverbios capítulo 24. Allí en el versículo 11, cuando dice el sabio Salomón, libra a los que están llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Nunca va a haber pasión si no hay compasión. La pasión late con un Cristo que nos ha transformado y se ha hecho el centro de nuestra vida. La compasión se dirige directamente a las personas porque la miramos con los ojos de Cristo. Hasta que no aprendamos a ver a los perdidos con los ojos de Jesús, nada se va a movilizar en nosotros. Déjenme decirle algo, necesitamos reducir la población del infierno. Y para hacer eso necesitamos tener compasión. Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Mire, Thomas Chambers era un hombre de Glasgow. Era un hombre que disertaba y era un gran predicador. En cierta oportunidad a Chambers lo invitan para predicar a dar una disertación sobre la pobreza. Así que está en un auditorio y en medio de toda la gente que venía a escuchar sobre la pobreza que en el tiempo, había un viejo cacique con pelo blanco largo. Chambers terminó de dar con una elocuencia característica toda su charla sobre la pobreza y luego se fue a dormir al hotel. Cuando fue al hotel coincide que aquel cacique anciano está en la puerta de enfrente. Cierra la puerta y de pronto escucha un gemido. Abre la puerta y se da cuenta que el gemido venía de la pieza de enfrente. Presuroso abre la puerta de enfrente y ve al hombre agonizando. Lo toma entre los brazos, lo pone sobre su falda y escucha el último respiro y el hombre muere. Vienen todos los que habían estado en la conferencia y Chambers queda en silencio. Nadie decía una sola palabra. Se sentía la presencia de la muerte en aquel lugar. Entonces Chambers dice, nunca antes entendí con más claridad las palabras de Pablo a Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Si hubiera sabido antes que esto iba a ocurrir, en lugar de hablar de la pobreza, hubiera hablado de la eternidad del alma. Saben, yo creo que muchos de nosotros necesitamos tener el velorio y la muerte de un ser que amamos para reaccionar. Ayer les hablaba de mi nono. Él fue corrido por Mussolini de Italia y llegó como inmigrante aquí y el único Dios que él tenía era el trabajo. Comenzó a progresar económicamente a través del trabajo y cuando mi madre vino a Cristo, prácticamente la declaró un hereje. No le habló por meses. Comenzó a todos nosotros a tratar de una y otra vez de que no sigamos en la fe que habíamos recibido en Cristo. Cada vez que uno le quería predicar, él me decía, todas las religiones son buenas, pero yo no me caso con ninguna. El único Dios mío es el trabajo. Un día yo estaba trabajando y me llaman y me dice, el nono tuvo un ataque, tuvo una ACV. Cuando llegamos con mi primo, lo veíamos con la situación característica de una persona que se le ha hecho un coágulo en la cabeza, inmediatamente es internado. Y mi mente comenzó una y otra vez a pensar en el destino final que mi abuelo iba a tener, las llamas del infierno. Entonces, mientras estábamos parados, todos quebrantados, porque lo amábamos con todo el corazón frente a las puertas del sanatorio, yo le decía a Dios, 5 minutos. Solo te pido 5 minutos para poder hablarle de Cristo. Pero ya le habíamos hablado toda la vida y yo no tuve esos 5 minutos. ¿Cuántos alrededor tuyo te han hecho costumbre que vayan caminando como una hilera larga que va a las llamas del infierno? ¿Qué te pasa que tu papá y que tu mamá, que no conocen a Cristo, ni siquiera son un motivo de oración todos los días para que Dios haga algo especial?
Yo la vi a mi madre orar 8 años por mi papá. La vi de rodillas todos los mañanas, bien temprano, con su devocionario Cumbre de Inspiración. Nos levantábamos al baño para volver a dormir y allí estaba mi madre orando y clamando. El día que mi padre se convirtió, yo no lo podía creer. ¿Cuántos de nosotros clamamos por nuestros compañeros de universidad? ¿Has pensado que en tu universidad sos un misionero? ¿Has pensado que en el hospital donde haces las prácticas sos un misionero? ¿Has pensado que en el aula donde son docentes, además de ser chicos a los cuales le enseñás, toda la educación que te dice el ministerio son almas que de alguna manera podemos ganar para Cristo? ¿Cómo es posible que vivamos 20 años en un barrio y solo conozcan de nosotros que nos ponemos un saco, una corbata, una Biblia bajo el brazo y no le hemos podido hablar del amor y la presencia de Jesús? Es que no tenemos la compasión. Por eso Cristo, cuando encontramos allí en Lucas la parábola del buen samaritano, muestra el concepto de la compasión que tenemos que tener. Yo le pongo allí frente al pasotismo. El pasotismo es un movimiento que ocurre en España. Ustedes pueden leer al doctor Enrique Rojas, el que escribió El Hombre Lai, hablando sobre esto. Pueden buscarlo en internet. Y él habla de este fenómeno que todavía no lo han puesto como una enfermedad y tampoco está el término en la Real Academia Española, pero es una realidad de jóvenes que no se quieren comprometer. El término pasota surge de esos juegos cuando los jóvenes están jugando y le toca el turno y no quieren comprometerse y dicen yo paso. Y entonces ves en estos jóvenes que no quieren comprometerse con el estudio, yo paso. No quieren comprometerse con el trabajo, yo paso. No quieren compromisos en la vida, yo paso. Y no quieren ningún tipo, y es toda una corriente de la cual preocupan porque son las personas que van a tener que tomar decisiones en la sociedad y viven pasando. Ahora yo quiero decirles algo, allí en Lucas, la parábola del buen samaritano se podría llamar la parábola de los dos pasotas. El escriba y el levita, el sacerdote. Los dos pasaron, vieron la necesidad y dijeron, yo paso. Pero cuando la Biblia habla de compasión, está hablando de compasión de entrañas. Ese sentimiento interior que cada uno de nosotros tenemos que tener pensando en aquellos que se van al infierno y que tienen necesidad. Necesitamos reaccionar frente a esto. Si no tenemos compasión, difícilmente vayamos a las plazas con el libro sin palabras a hablarle a los niños en una hora feliz o en una pequeña escuela dominical. Hablaba con Carlos acerca de jóvenes en este tiempo que colaboran, pero solo hacen eso y no le pidas un poquito más. Para que hagamos un aire libre y una campaña evangelística tenemos que pedir por favor, citamos a 60 y vienen 4. ¿Qué nos pasa que no tenemos compasión? Miren, una de las personas que más me enseñó la compasión fue nuestro pastor Miguel. Nunca vi un hombre con tanta compasión. Hace unos años atrás, en la ruta 19, se la llama la ruta de la muerte, porque en invierno hay tanta niebla que tú no ves ni a 10 metros. Y venía de vuelta de Paraguay el pastor Aracama, pastor mendocino, y su camioneta embiste a un camión, muere él, muere la esposa, mueren 2 de sus hijos y su hija más chica, Damaris Aracama, de apenas 12 años, queda en coma. El pastor de la iglesia de Mendoza lo llama a Miguel y le dice, Miguel, esto es una tragedia, por favor ayúdanos hasta que lleguemos. Ustedes se imaginan lo que era eso, es un marco horripilante. Y en medio de los cuerpos que se los iba juntando para llevarlos a todos juntos, toman la decisión, como la niña estaba en coma 4, esperar que ella fallezca para poder llevarla. Pero Dios tenía una obra extraordinaria con Damaris, apenas con 12 años. Es puesta en terapia, está en coma. Las radios de AM abierta de Santa Fe hablaban de la tragedia de la Ruta 19 y del único sobreviviente que estaba a punto de cortarse. Miguel va sin conocer la niña, se presenta como el pastor, entra a terapia, la ve a la niña y la doctora le dice, mientras respire vamos a hacer todo lo que podemos para salvarla. Vuelve a la casa de un hermano que vive enfrente del hospital de niños y el periodista de LT10 dice,
El único sobreviviente murió. ¿Pero cómo murió si yo vengo de allí? Y vuelve de nuevo. Y cuando entra en terapia le dicen, todavía respira y vamos a luchar. Él siente en ese momento que esa niña que no conocía era su nieta. Y escuchen bien, a partir de ese momento, durante 60 días, fue todas las mañanas al hospital de niños. Dios comenzó a hacer un milagro en esa criatura. La sacó del coma, le hicieron operaciones de cadera, le pusieron prótesis, hierros. Su cara estaba totalmente destruida, estaba totalmente pelada. Pero hizo un milagro. ¿Saben lo que fue decirle a esa niña que no tiene más papá y mamá? Y en medio de una situación increíble, mi hijo Andrés me dice, papá, si Damaris vive es porque Dios tiene algo grande. El día que en la reunión de adolescentes la vimos entrar con las muletas, todos llorábamos. ¿Sabes? Esta chica ha sido utilizada por Dios para dar un testimonio increíble. No solamente Dios la ha curado, sino que hace gimnasia artística. Y volvió a Santa Fe 2 años después y le dice, abuelito, porque le dice así, vamos a la radio y a todos los lugares para que vean el milagro que Dios ha hecho. ¿Sabe dónde empezó todo? En la compasión de un hombre, que utilizado como un instrumento por parte de Dios, utilizó una vida para que podamos llegar a compartir el Evangelio. ¿Qué pasa que no tenemos compasión? ¿Qué pasa que interiormente no nos pasa nada? Necesitamos escuchar las palabras de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 37, cuando dice, haz tú lo mismo. Predica a Cristo tu pasión. Predica a todos con compasión. Tercer lugar, predica por la fe con una nueva visión. Mire, esta frase, a tiempo y fuera de tiempo, es toda una revelación. Es una manera en la que Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, el evangelismo no es la respuesta a un programa. Testificar y tener pasión por las almas no responde a que un domingo en tal fecha hay una campaña evangelística. La pasión por las almas es un estilo de vida. Es entender que cada oportunidad que tenemos en cualquier momento es una gran oportunidad para hablar de Cristo. Tal vez algunos de nosotros hemos entrado en un pozo. Recordamos aquellos tiempos cuando ardía nuestro corazón para compartir a Cristo, pero el trabajo, los problemas de la familia, los conflictos matrimoniales, las dificultades con nuestros amigos, el corazón enfriado ha hecho que solamente pensemos en ser testigo como algo que puede hacer otro. Pero cuando entendemos que ese conformismo debe ser cambiado y entendemos que a tiempo y fuera de tiempo es una revelación para tomar un estilo de vida, toda nuestra vida empieza a cambiar. Miren, el mismo mensaje, el mensaje del Evangelio con una visión renovada. Pablo le dice a Timoteo, reprende, exhorta con toda doctrina. Le está queriendo decir, no acomodamos nuestro mensaje a los oídos de las personas. Quiere decir que el Evangelio es el mismo de siempre, el Evangelio de Cristo, de la cruz, del perdón, de la sangre, del infierno. El Evangelio que cambia la vida y transforma el ser. El mensaje que en esta noche tal vez a alguien que está aquí es el que puede cambiar su familia y su vida. Ese es el mensaje que le dice, reprende, predica. Jóvenes queridos, este tiempo final de oscuridad es un tiempo de persecución para que nos empecemos a callar. Necesitamos que se levanten Juan el Bautista, que sean una voz que clama, una voz que se escucha, una voz que puede estar compartiendo a todo momento y en todo lugar que Jesucristo ha transformado nuestras vidas, pero también con una visión celestial. Miren, yo creo que muchos de nosotros tenemos que experimentar lo que Pablo experimentó en 1 Corintios 16, 8 y 9. Él dice, me quedaré en Éfeso porque Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Claro, aquellos que tenían el culto de Diana a los efesios y que perseguían al apóstol. Los hermanos le dicen, ¿cuándo vas a venir, Pablo? Mire, Dios me ha dado una nueva visión. Es interesante posarse en esas dos palabras, grande y eficaz. La palabra grande es la visión y la oportunidad que Dios me ha dado de un amplio campo para poder compartir el Evangelio. Esa puerta grande, Dios se la abre a todos los creyentes. Qué tragedia que si Dios te abre la puerta y vos estás mirando para el otro lado, ¿no? ¿Sabe, querido?
Cuando Dios hace una puerta grande, hay que verla con los ojos de Dios. No siempre la puerta grande es en un momento tranquilo. Pablo está diciendo que muchos son los adversarios. A veces la puerta grande es un hospital, donde te internan, donde están en una cama, donde te querés ir rápido a casa y de pronto Dios permite que todas las personas que estén alrededor tuyo puedan conocer a Cristo y ser salvadas. Esa es la puerta grande. Es cuando Pablo escribe a los filipenses y está en el encarcelamiento de Hechos 28 en una casa alquilada, y en vez de tener que salir a buscar a las personas para el predicarle, tiene continuamente 4 hombres del pretorio que se lo ponen alrededor y Pablo les predica todo el tiempo y entiende que la cárcel es una puerta grande y eficaz. Ramón es un hermano que ama la evangelización, pero un día vende un auto y no hace la transferencia. Ahora no se puede vender más así, pero en aquella época, quédate tranquilo, vos la tenés que hacer. Pero en aquella época se podía o se dejaba para después. Como no hace la transferencia del vehículo, él se va a estudiar a Buenos Aires, al Instituto Bíblico, y el que le vende el auto atropella a una persona y tiene lesiones. Se inicia una causa por lesiones y se busca al dueño del auto, y el dueño del auto es Ramón. Lo mandan a buscar y como no está en Santa Fe, se lo declara rebelde. Pero él no lo sabía. Cuando él vuelve, va a sacar el carnet de conductor. Y cuando va a pedir el certificado de buena conducta en la policía, lo agarran de acá adentro. Yo estaba trabajando con los jóvenes en la iglesia y me suena el teléfono y me dice la mujer: Gustavo, Ramón está preso. ¿Qué hizo Ramón? No sabe, pero está preso, dice. Tengo grabado todavía cuando fui a la comisaría y entre puertas me hacía así, pero lo dejaron incomunicado. Miren, movimos cielo y tierra con jueces, con abogados para poder sacarlo y no hubo manera. Y pasó la noche en la cárcel. Al otro día teníamos reunión de matrimonios. Y salió al otro día. Y cuando lo veo entrar en la reunión de matrimonios, lo veo entrar con un muchacho muy delgadito, con las cavidades muy pronunciadas aquí en los ojos. Y lo voy a saludar y me dice: Ramón, es un nuevo hermano en Cristo. Anoche en la cárcel le hablé de Jesús, tiene SIDA, se vuelve a Buenos Aires con Cristo. ¿Te das cuenta que a veces las puertas son así? A veces luchamos con Dios, resistimos en una prueba y son las oportunidades que Dios nos da para testificar. Cuando Jesús habla en Mateo 24 y en Juan 21 acerca de la gran tribulación, dice un secreto fantástico: estas cosas os acontecerán para que den testimonio. No reniegues más de las pruebas. No reniegues más de la familia que te tocó. No reniegues más de las adversidades. Mira que Dios ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Han pensado los hermanos de Tarija que Dios está abierto una puerta grande y eficaz en esta ciudad? ¿Han pensado que todo este mover de Dios por su palabra es para preparar jóvenes que vuelvan a arder y vuelvan a todas las ciudades de Bolivia con el fuego encendido, abriendo una puerta grande y eficaz? ¿Han pensado que tal vez ese es el tiempo donde Dios quiere tener una gran cosecha de almas en este lugar? Tenemos que ponernos de rodilla y clamar en cada iglesia de Bolivia, en cada comisión juvenil, en cada lugar: Señor, muéstranos tu puerta para que la podamos ver. Pero dice que es una puerta eficaz, y una puerta eficaz es una puerta donde se manifiesta el poder de Dios para salvación. Frente al conformismo, predica por la fe con una nueva visión. Final, cuarto, predica con tu vida frente a la gran rendición. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, aquel que va a juzgar, y presenta a Cristo como el gran juez. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo acerca de la pasión poniéndolo a Cristo como juez? Porque está llevando a un adelanto de lo que va a ser el tribunal de Cristo, el Bimá. Porque si hay algo que es importante para no perder la pasión, es que un día vamos a rendir cuenta. El doctor Michael Green, en sus libros sobre la evangelización de la iglesia primitiva, dice que la segunda causa de la cual
los creyentes en el Nuevo Testamento evangelizaban con una pasión que les llevaba hasta estar dispuesto a dar su propia vida, era saber que tenían que dar cuenta al Señor. No miraban el agujero de la tumba vacía de Jerusalén, buscaban una abertura en el cielo a donde puedan ver el momento en que el Señor los venga a buscar. Los creyentes del segundo siglo, Policarpo y otros, decían, no tememos a Nerón, a Roma y a la muerte, solo a Dios al cual daremos cuenta. Había en ellos una firme convicción de que habían de dar cuenta, y es lo que Pablo escribe cuando dice, escucha bien, me es impuesta necesidad, 1 Corintios 9:16, no dice me autoimpongo la necesidad. Él había sentido que Dios se le había puesto en el corazón, que en una reunión como esta, por su palabra, Dios encendió el fuego, y sabiendo que esa necesidad de compartir el evangelio iba a ser puesta delante de Dios en el tribunal de Cristo, expresa, dice, grita a los vientos, ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Vos podés decir en esta noche esa frase? ¿Vos podés decirla con sinceridad? ¡Ay de mí que estoy callando! Predicar a Cristo frente a la gran rendición, predicar con la vida significa saber de que de aquí hasta el retorno de Cristo, todas las oportunidades que tengamos van a estar puestas allí. Necesitamos que en esta noche experimentar lo que experimentó el apóstol, de que Dios le pone en su corazón la necesidad, de tal manera de saber que no le queda alternativa. Ahora, frente a eso, muchos de los que estamos aquí van a decir, pero Gustavo, ¿vos sabés de qué familia vengo yo? ¿Vos sabés lo que es mi vida? ¿Vos sabés las macanas que yo me mandé antes? ¿Qué voy a volver a los compañeros de colegio para hablarle de Cristo si la semana pasada estuve con ellos en el baile y parecía uno de ellos? ¿Te pasa eso? ¿Qué le voy a hablar de Cristo si no me hablo con mi madre, a la cual odio y convivo en la misma casa sin hablarnos? ¿Qué le vamos a hablar de Cristo si en la iglesia estamos peleados? Necesitamos que en esta noche la obra y la persona de Cristo despierte la pasión, la compasión, y volvamos a sentir que vamos a dar cuenta en una gran rendición para dejar todas estas niñerías en la cual Satanás nos tiene entretenido a los creyentes, y podamos poner la mira en aquellas cosas que la palabra nos está diciendo. Insta a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, exhorta, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y Dios me va a utilizar a mí? Sí, Señor. A vos que tenés 16 años y tus padres no son creyentes, en esta noche Dios te llama a vos. Porque dice la palabra que nosotros somos tesoros. El evangelio, perdón, es tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4:7. Déjenme pensar en este concepto, el barro. ¿Por qué el barro? ¿Cuánto vale el barro? Nada. ¿Quién quiere el barro? Se lo quiere sacar de encima porque es mugre. Pero parece tan increíble que en un material tan inservible, en un material tan poco valioso, Dios diga que nosotros somos un vaso de barro con el tesoro del evangelio dentro. Y entonces yo miro cómo obra Dios y me doy cuenta que Dios ha decidido que sea así. Fíjense cómo Dios tomó a personas de diferentes continentes y para predicarles no utilizó un ángel, sino un vaso de barro. Vean, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, a un africano, el etíope, que viene en el camino, en el corredor Gaza-Jerusalén, y Dios lo toma a Felipe para ganar un africano para el evangelio y todo lo que esto podía significar. Vean en el capítulo 9, un asiático, Pablo, había visto al mismo Señor Jesucristo, pero a la hora de hablarle, buscó a Ananías, ese varón piadoso, para que le testifique, un vaso de barro. Vean en el capítulo 10 un europeo, Cornelio, y Dios decide que Cornelio, aunque había tenido toda una revelación de Dios que se tenía que encontrar con Pedro, el que le iba a predicar, ¿quién era? Un judío. Pedro, un vaso de barro. ¿Me siguieron? Un asiático, un africano y un europeo. Dios haciendo grandes cosas, moviéndose sobre ellos, pero a la hora de compartir el evangelio usó vasos de barro. Y esto me lleva a mí a una extraordinaria verdad.
Y es que cada uno de nosotros podemos ser ese barro si estamos dispuestos en esta mañana a que Cristo vuelva a ser la pasión. No podrá ser que en esta noche, al haber escuchado este himno tan fantástico de Dios tres veces santo, este lugar se convierta en lo que fue para Isaías la visión de la presencia del Señor. Porque como en Betania, mis queridos, el Maestro está aquí y nos está llamando. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche van a decir, Señor, he perdido los mejores años de mi vida, en pasiones que no sirven para nada, pero aquí estoy, Señor? Lo primero que voy a hacer es voy a hacer una lista de oración por todos aquellos que no lo he predicado. Voy a empezar a clamar por cada uno de ellos y me voy a poner como un vaso de barro para poder ser utilizado para Cristo. Señor, estoy dispuesto a ser parte de este ejército que tú estás llamando para grandes cosas para Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que vas a ver ahora, el video que vas a ver ahora, es el video de personas que no tenían rumbo en la vida. Es el video de personas que con adicciones, el único final de su vida era el Hospital Muñiz de Buenos Aires o la muerte final. Pero hubo un vaso de barro que tuvo compasión. Les habló de Cristo. Y hay muchos como ellos que necesitan que en esta noche vos digas, Señor, estoy aquí. ¿Vemos el video? Y después hacemos la conclusión. Camino a un recital por Córdoba y un amigo nos invitó a fumar un porro. Y bueno, ya veníamos bebiendo y nos acercamos y fumamos. Consumíamos alcohol, qué sé yo. Al principio era muy lindo, ¿no? Todo bien, diversión, qué sé yo, la noche, te sentías otra persona. Sos mejor, sos Superman, no dormís, no necesitas comer. Qué sé yo, de acá para allá, venís, y así te vas involucrando, qué sé yo, libertad, y sos más libre, sos más feliz, y es mentira porque vas cayendo preso de eso y cada vez vas perdiendo más cosas. Por ejemplo, la ropa ya no te fijas más, si tenés ropa sucia, si te bañas todos los días, como que vas perdiendo el interés, solo pensás en drogarte, y si no tenés droga no salís a ningún lado, te quedás en tu casa encerrado, deprimido. Y qué sé yo, la cocaína, por ejemplo, es muy dura, es una droga dura que al principio te hace sentir muy bien y después te hace sentir muy mal. Y cuando te falta, te deprimís mucho. No es mi caso, pero gente amiga se ha querido suicidar, matar por eso. Comencé a probar de a poco, ¿sí? Primero un cigarrillo, después un poco de alcohol y poco a poco, sin darme cuenta, empecé como en un juego, en una diversión, a consumir drogas. Primero lo hacía los fines de semana, después lo empecé a hacer un poco más seguido y después empecé a repetir esta experiencia cada día, ¿no? Pasó el tiempo, lo hacía como una diversión, como un juego y no me di cuenta, estaba destruyendo mi vida. Fue así que quise dejar estas cosas, pero ya estaba atrapado. Ya era un esclavo de las drogas, ya no podía volver atrás. Bueno, así me empecé a juntar con otros chicos a la edad de años, que veía que ellos fumaban,
Y bueno, me empecé a juntar con ellos. Una vez uno me invitó un cigarrillo, le dije que sí, probé un cigarrillo, probé 2, probé 3 y ya me di cuenta de que era algo que necesitaba. Después pasé a las drogas, empecé lo mismo con una marihuana, después con 2, después con 3, hasta que me di cuenta que era algo que se había hecho una adicción en mi vida. Así empecé a consumir, pero ya me di cuenta de que no era por probar, sino que era una necesidad de que me levantaba y lo primero que quería era consumir droga y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por eso, por conseguirla. Y me di cuenta que pasé a ser un esclavo de esas cosas y que al principio me parecían lindas, que la disfrutaba, pero con el tiempo fue algo que me entró a desesperar, a atormentar y no me dejaban vivir tranquilo. Empecé con el tema de las drogas por personas que conocía en la calle, ¿no? Por lincheras, gente que limpiaba vidrios, amigos que te influencian, te dicen tomate esto, que te vas a olvidar del mal trago, y siempre te dicen, mirá, con esto vas a volar un poquito, vas a viajar, te vas a olvidar. No, no es así. Suplantar una cosa por otra. Como quien dice, cubrís un vacío con otra cosa, o tapás un hueco con un poco de tierra que nunca llega a nada, ¿viste? La depresión que sentía era tan grande, el abandono, ¿no? Que muchas veces me pasó de sobredosis, diciendo, bueno, esta es la última, o hasta acá llegamos, y yo sabía que me estaba secando, que me estaba matando en vida. O sea, yo era un muerto viviente. Yo siempre decía que yo largaba olor a podrido. Y yo lo sentía en mi piel, ¿viste? Yo sabía eso. Y yo siempre decía, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Para qué estoy? He probado tantas cosas, ¿viste? Y yo me quiero morir. Y no te llega. No te llega ni la vida ni la muerte. ¿Para qué? No tenía luz, ¿viste? Y alguien una vuelta me habló de Dios. Que Él me amaba. De que Él podía darme la libertad que yo no tenía. Y Él cambió mi vida. Yo tendría que estar muerto. ¿Viste? Los médicos me ven y se asombran. Después de tantos tratamientos, de tantas internaciones que he tenido. Y me dicen, Vargas, ¿qué te pasó? Conocí a Cristo. Conocí a Cristo y Él cambió mi vida. No más pastillas, no más lágrimas en las noches solo, no más dolor por dentro. Y ahora tengo una esperanza, que es la que te transmito a vos. ¿Viste? Que hay un camino, hay una verdad, hay una vida. Te recomiendo que nunca entres en la droga porque el diablo te pone un velo sobre tus ojos y no te deja ver lo que estás haciendo. Y cuando vuelves al Señor realmente, de corazón, Él te muestra lo equivocado y lo perdido que estabas. Y Él te hace ver y Él te espera con los brazos abiertos. Y te hace ver que por más que hayas hecho todas esas barbaridades, Él te sigue amando. Vargas, ¿qué le pasó? Conocí a Cristo. He estado predicándole a 36 de estos muchachos y he visto el milagro que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque hubo un pibe y una piba como vos que en un momento de su vida le habló de Jesús. Pero no todos cuentan esta historia. Allá y fuera hay familias, hay vidas y hay jóvenes de Bolivia que se los come el paco, la droga, el alcohol. Cuando Isaías escuchó la pregunta, él se dio cuenta que no era para él. Dice Isaías 6 que Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esta pregunta no era dirigida al profeta. Esta era una pregunta que a través de la historia llega hasta este mismo lugar. ¿A quién enviaré? Y como Isaías estaba sensible, dijo, yo, Señor, yo voy. La pregunta de aquel momento donde Dios 3 veces santo se presentó, se escucha en este tinglado de la iglesia de Tarija. ¿A quién enviaré? ¿Cuántos van a decir? A mí, Señor. ¿Cuántos? Este es un momento para que te puedas encontrar con el Señor.
Porque como en Betania el Maestro está aquí y te llama. Para que Cristo vuelva a ser tu pasión. Para que tus labios se vuelvan a abrir otra vez. Y para que podamos sacar de las llamas de ese infierno a jóvenes como estos y otros que necesitan un vaso de barro para que el tesoro del Evangelio sea predicado. ¿Estás dispuesto? Vamos a inclinar la cabeza. Vamos a orar. Y mientras cada uno le dice al Señor lo que le tiene que decir, tal vez en este auditorio hay un muchacho, una chica, un papá, una mamá, que mientras miraba el testimonio de estos jóvenes dice, mi vida está igual, aunque no consumo droga. Mi vida está perdida, estoy lleno de pecado, las cosas no caminan bien, estoy lejos de Dios. Cristo está en esta noche para bendecirte. Cristo está en este lugar para perdonarte. Cristo está en este lugar porque te ama. Y la Biblia enseña que hace 2000 años Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Resucitó al tercer día y en esta noche tiene poder para tocar tu corazón, entrar en tu vida, tener un encuentro transformador. Él está aquí y está llamando a las puertas de tu corazón. Por eso, para terminar, voy a invitar a aquellos que nunca le han pedido perdón por sus pecados al Señor y que se dan cuenta que necesitan encontrarse con Él, que hace tiempo que le están buscando, que puedan elevar una plegaria de fe al cielo en esta noche, invitando a Jesús que entre en el corazón, perdone los pecados y te dé una nueva vida. ¿Querés encontrarte con el Señor? Ora conmigo estas palabras, decile, Dios mío, decile así. Dios mío, en esta noche me doy cuenta que te necesito. Señor, creo que moriste en la cruz por mí y te abro las puertas de mi vida. Señor, perdóname, límpiame, hazme una nueva persona. Te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada, todos con la cabeza inclinada. Estamos en la presencia del Señor. Yo quisiera conocer quiénes han orado conmigo para orar por ustedes. Levante su mano al cielo, ahora nadie está mirando. ¿Quién lo ha hecho? A ver. Gracias a Dios, Dios te bendiga. ¿Quién más? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién más lo ha hecho? Alce su mano al cielo que los que han orado conmigo. ¿Quién más se ha encontrado con Cristo? A ver. Levante su mano para que yo le pueda conocer. ¿Alguien más? Dios te bendiga allá atrás, gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios puedes bajar tu mano. ¿Quién más ha orado conmigo? A ver, alce su mano al cielo. Este es el momento de la oportunidad. Pasa el tren de Dios ahora. ¿Quién más? Gracias a Dios allá atrás puedes bajar tu mano. ¿Quién más? Última vez. ¿Alguien más ha orado conmigo? No tengas vergüenza. Gracias a Dios. Que el Señor te bendiga, querido. ¿Quién más? ¿Quién más? Levante su mano. Gracias a Dios, hijo, baja tu mano. ¿Quién más lo ha hecho? Gracias a Dios. ¿Quién más? Bien, no voy a insistir más. Vamos a terminar en esta noche. Pueden levantar sus rostros. Para los que son de Cristo, este es un momento para hacer un pacto con el Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo sé que han venido nombres de personas mientras este mensaje giraba. Esas son las personas que tenés que ganar con el Evangelio. Llévate de esta conferencia el compromiso de ser un testigo del Señor, de tener pasión por las almas. No sé quién va a concluir la reunión. ¿Vos, Carlos? ¿Quién concluye? Por favor, adelante. Yo le voy a pedir a todos los que levantaron la mano que cuando nos desconcentremos, yo estoy aquí, quiero que vengan todos. Porque yo mañana, pasado, ya me vuelvo a Argentina y seguramente a muchos no lo voy a ver nunca más. Pero quiero orar por ustedes en esta noche. Y aquellos que han orado y no levantando la mano, cuando todos salgan, ustedes vengan. Yo voy a estar paradito aquí. Quiero entregarle una porción de la Biblia que tenemos aquí. Queremos orar por ustedes. Seguramente algunos hermanos consejeros me van a ayudar. Pero todos aquellos que quieran encontrarse con Cristo y han orado, al final les espero para tener un momento de oración. Dios les bendiga. Concluimos.